Bien amigos, estamos con Paulo Vilca de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, que como todos sabemos opera en los departamentos de Puno, Ayacucho y Cajamarca, entre otros. Paulo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, encantado de estar acá. Bueno, Paulo, te queremos preguntar de arranque, amigo, tu opinión sobre los últimos acontecimientos relacionados con la minería en el país, el Congreso Perumín en Arequipa, las iniciativas de ciertos sectores antimineros, digamos, en las mismas fechas realizado en Arequipa el evento, de protestar en contra de la minería, y digamos, dentro de ese contexto de crecimiento de la minería y de acontecimientos importantes, la implementación de la ley de consulta. Sí, bueno, Ricardo, en realidad estamos como ya inaugurando una nueva etapa de este proceso medio conflictivo que ha habido en el país los últimos años alrededor de la minería, ¿no? Por un lado, Perumín, efectivamente, que es como un evento del empresariado en el cual ratifica su visión de seguir impulsando esta actividad económica. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurrió otros años, se desarrolla un evento paralelo de organizaciones campesinas, indígenas, contrarias a la minería, ¿no? Convocadas por la CONACAMI, por CAOI. Y por otro lado, en este contexto de mucho debate, inclusive sobre el gravamen minero, se aprueba la ley de consulta en el Congreso y en realidad estamos en un escenario distinto, ¿no? A nivel político, a nivel jurídico y yo diría que inclusive a nivel económico, en tanto se está debatiendo también en estos días en el Congreso cuál va a ser el marco jurídico, las reglas jurídicas que van a regir estos nuevos aportes de la minería, ¿no? De hecho ya han aparecido algunas observaciones, tanto desde el lado de los mineros en relación a acotar, digamos, el marco de aplicación de la norma, pero también ha habido observaciones desde otras organizaciones que señalan que el aporte, tal como está previsto, no va a ser el de los 3.000 millones de soles. Incluso gobiernos regionales que sostienen que sería menos, en fin. Y por otro lado, gobiernos regionales que no solo dicen que puede ser menos, sino de que la forma en que se va a calcular el impuesto va a acabar restando el monto del canon que reciben estos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, estamos en realidad con una serie de factores, caminos que se vienen cruzando alrededor de la minería, ¿no? Y que de alguna manera en este nuevo proceso está marcado tal vez lo más importante, Ricardo, y creo que es una reforma histórica en nuestro país, es que se ha aprobado una ley de consulta, ¿no? Una ley de consulta que por primera vez institucionaliza un espacio de diálogo entre el Estado en sus diferentes niveles y los pueblos indígenas. Lamentablemente la actuación del gobierno ha sido de invisibilización de la población indígena y de la población rural del país. Alan García creía que en la Amazonía no vivía nadie, que era un territorio deshabitado al cual había que ir con todo y poner todo tipo de industrias, ¿no? Ignorando la existencia de pueblos, de poblaciones, culturas en general. Así es. ¿No? Y lo mismo ocurre, digamos, con esta visión que dice que la sierra también es un campo abierto y en donde todos tenemos que entrar y sacar todo lo que podamos, ¿no es cierto? Que es básicamente la tesis del perro del hortelano, ¿no? Entonces, la consulta obliga al Estado no solamente a modificar su relación con las poblaciones indígenas, sino sobre todo a entender de que las decisiones tienen que tener un nivel de acuerdo con esas poblaciones. Entonces, hay que preparar, hay que ver cuán, digamos, mejor dicho, cuál va a ser el margen del Estado para llegar a ese tipo de acuerdos, cómo tendrá que relacionarse a las poblaciones. Mira, Ricardo, habría que preguntar ¿cuántos funcionarios de este país saben quechua, aymara o alguna lengua nativa? ¿No? Y sin embargo se sigue gobernando sin entender cosas que deben ser fundamentales en el funcionamiento de un Estado, ¿no? Entonces yo creo que este contexto no sabemos cómo van a acabar estos diferentes procesos, pero de alguna manera vamos identificando aquellos aspectos que van a ser materia de debate y de construcción institucional en los siguientes meses y años. Ahora, digamos, totalmente de acuerdo. Hay que darle su lugar, digamos, y la importancia al tema de la ley de consulta. Hay que llegar a buen puerto en lo que a esto se refiere. Hay que aclararle al país, digamos, en qué sentido este nuevo gravamen no es, digamos, una disminución del canon, ¿no es cierto? Porque hay una duda tremenda. Leí unas declaraciones del premier Salomón Lerner en donde me parece que aclaraba de una manera meridiana
que no era una disminución. Vendrán los expertos a explicarnos, esperamos que sea así. Quien ha ofrecido venir en estos días es Aurelio Ochoa, quien ahora es presidente del directorio de Perú Petro, y era uno de los panelistas acá, de manera que con él vamos a aclarar un poco este entuerto, ¿no es cierto? Y bueno, y por otro lado, en lo que a la ley de consulta se refiere, también, digamos, las comunidades, como lo decías en internos, tampoco deben entender que, que es una ley de veto, porque tampoco es una ley de veto la ley de consulta, o sí lo es. ¿Cómo podríamos analizar ese aspecto? De repente, partiendo de las declaraciones, manifestaciones de los diferentes sectores, ¿no? Hace poco más de una semana, Víctor Caballero, el jefe de la unidad de conflictos de la presidencia del Consejo de Ministros, dio unas declaraciones algo sorprendentes, ¿no? Diciendo, recientemente nombrado con este gobierno, obviamente. Así es, ¿no? El señor Caballero indicaba de que la consulta iba a ser un procedimiento de última ratio. Quiero decir, que una vez que se haya cumplido con la participación ciudadana, con las autorizaciones, si es que no había, si nada de eso funcionaba, entonces se iba a la consulta, ¿no? Bueno, eso en realidad es una forma de entenderlo bastante extraña, ¿no? Claro, lo bueno es que ningún otro representante del gobierno ha ratificado esto, entonces entendemos que es un malentendido, por decirlo de alguna manera. Pero pocos días después, justamente en el contexto de Perú-Min, Roque Benavides, que es probablemente el líder minero más importante de este país, señaló que las comunidades campesinas existían solamente desde el gobierno de Velasco y que por tanto no hay pueblos indígenas a los cuales consultar, ¿no? Unas semanas antes, el IPE, que es este think tank de economistas liberales de derecha, ¿no? Señalaba su oposición a la aprobación de la ley de consulta porque consideraba que se estaba implementando un veto que iba a impedir al Estado tomar cualquier tipo de decisión. Y por otro lado, algunos representantes de organizaciones indígenas también manifestaron su disconformidad con la ley aprobada, diciendo que como no establecía claramente el derecho al consentimiento o al veto, no se podía aplicar, ¿no? Entonces, claro, tú vas encontrando toda esta gama de actores que de una u otra manera observan el contenido de la ley. Y yo creo que esta entrada que se tiene desde esos diferentes puntos de vista es equívoca. Y me explico por qué. Creo que estos actores ven la consulta como un fin, como una finalidad, ¿no? Como que el objetivo es conversar y que un actor tenga la capacidad de decidir sobre el otro, ¿no? En realidad la consulta, Ricardo, es un medio para institucionalizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para defender determinados derechos. Entonces, la finalidad es la protección de ciertos derechos, el derecho a la propiedad, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente, etc. Entonces, la consulta en sí viene a ser el camino. Pero no es un veto, digamos. Claro, ahora, el artículo 15 de la ley establece claramente que el Estado tiene la capacidad de decisión frente a, luego de haber culminado el proceso de diálogo con los pueblos indígenas. Pero también esta decisión del Estado tiene que estar contenida, mejor dicho, tiene un margen en el respeto a los derechos. Yo como Estado no puedo tomar una decisión que acabe vulnerando los derechos de las personas, ¿no? O sea, yo no puedo decir, este proyecto es más importante que tu vida. No, o sea, el derecho a la vida, ahí se respeta. El derecho al medio ambiente también. Entonces, no es una cuestión de veto o no veto, ¿no? O sea, creo que por ahí no va el asunto. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para discutir cuáles son los derechos y cómo se respetan estos. Entonces, si es así, el Estado, que tendrá que consultar, las empresas que estarán interesadas en los proyectos y los pueblos indígenas que tienen que velar por el respeto a sus derechos, tendrán que sentarse para llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, yo creo que tampoco cuando uno negocia, la suma siempre es cero, ¿no? O sea, los procesos de negociación, Ricardo, son siempre concesiones recíprocas. Obviamente, el límite para estas concesiones debe ser también el respeto a los derechos. No se puede negociar sobre derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Yo quería preguntarte ahora, ¿cómo ves tú, si pudieras hacer una revisión rapidita, a algunos presidentes regionales de cara a la minería? De repente puedes darnos algún dato interesante. Por ejemplo, al de Puno, el de Apurímac, ¿no es cierto? El de Arequipa, el de Huancavelica, no sé. Bueno, Cajamarca también. Más que, yo diría que tal vez hacer una evaluación, digamos, en base a si son favorables o no a la minería puede ser medio subjetiva, ¿no? Pero sí creo que habría un factor para tener en cuenta su interés o no en esta actividad.
en relación a la cantidad de canon que pueda recibir. En este país, la mayor cantidad de canon la reciben 6 gobiernos regionales, ¿no? O sea, que son Cajamarca, Ancash, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, están por ahí, ¿no? Entonces, ciertamente, estos gobiernos regionales tienen un interés en desarrollar la actividad minera. Me hacen señas, por favor, Pablo, vamos unos cortecitos y regresamos. Bien, amigos, continuamos con el amigo Pablo Vilca de la ONG SER, Servicios Educativos Rurales, que opera en Puno, Cajamarca y Ayacucho. Rápidamente te pedíamos, Pablo, una revisión de algunos de los principales gobiernos regionales que reciben canon. ¿Cuál es su actitud frente a la minería? Y con la salvedad de que son 6 departamentos que reciben fuerte y el resto recibe muy poquito. Claro, ¿no? En ese momento son, digamos, la forma de distribución del canon favorece a aquellas regiones donde están, digamos, la mayor cantidad de cosa que tiene sentido en cierta forma, creo, puesto que ahí está, digamos... tiene sentido, ¿no? En tanto, digamos, habría la afectación, pero si lo ves desde el nivel macro, vas a encontrar tremendas disparidades. Hay distritos en el distrito de Charate, por ejemplo, para no hablar de minería, sino del gas, ¿no es cierto?, recibe mucho más canon que gran parte de la mayoría de provincias de este país, por ejemplo. Un distrito, ¿no? Hay distritos en Moquegua que reciben digamos, recursos per cápita que son mayores a los de Miraflores, San Isidro, ¿no es cierto? Entonces, distritos de 1000 personas que reciben, no sé, pues 30 millones. O sea, entonces tú ves ahí. Yo creo que hay que ver más bien un nivel de distribución que, reconociendo el derecho de las zonas donde está la minería, no cause este tipo de desequilibrios, ¿no? Ahora, las proyecciones en la última publicación de la revista de la Asociación Nacional de Minería establecen que para los siguientes 5 años ellos hablan de casi 40.000 millones de dólares en inversiones mineras, ¿no? Y de estas, Cajamarca sigue siendo el departamento que recibiría la mayor cantidad de inversión, alrededor del 19%, casi 8.900 millones de dólares previstos en una serie de proyectos. En segundo lugar está Ancash, ¿no? Y ya hemos visto cuál ha sido un poco la actitud, especialmente el gobierno regional de Ancash y el presidente regional de Ancash con relación a la minería, ¿no? Resulta más que evidente que es una autoridad interesada en la presencia de la empresa minera, que es Antamina en este momento, la más grande, porque eso le permite tener recursos que además no gasta, ¿no? Entonces, el caso de Ancash tal vez puede ser muy particular sobre una gestión extraña, digamos, del gobierno regional, que ha sido acusada de una serie de irregularidades. Han habido consejeros regionales baleados, o sea, es bastante, digamos, Huele raro. Huele raro, pero además yo creo que eso muestra también el efecto que puede tener la presencia de una empresa minera con un sistema institucional débil, ¿no? Entonces hay una lluvia de recursos, poderes que buscan aprovecharse de eso. Entonces creo que si no está bien armado, digamos, las normas, las instituciones, es probable que una inversión de este tipo, en vez de ser beneficiosa, acabe perjudicando. Y en el caso de Apurímac, por ejemplo, con las Bambas, está el presidente regional Elías Segovia, que fue antiguo militante del Partido Aprista, posteriormente, si no me equivoco, estuvo con el fujimorismo, en fin, de una trayectoria política conocida, hombre relativamente joven todavía. Él también está muy entusiasta ahí con la presencia de la minería. Sí, bueno, pero sin embargo Apurímac, según los índices del INI últimos, pues es uno de los departamentos más pobres del país. Sí, bueno, de hecho extrata las Bambas, por esto extrata es uno de los más importantes, sería la inversión minera más grande, estamos hablando de casi 4 millones de dólares, que obviamente repetiría un canon. No solamente el presidente regional de Apurímac, ¿no? Que demuestra un interés evidente por la necesidad de obtener recursos, sino tú conversas con alcaldes, ¿no? Distritales, provinciales, y es muy difícil encontrar un alcalde que diga, sí, o sea, probablemente sí puedan tener una posición antiminera en tanto hay un malestar de la población, pero las manifestaciones que te dan en privado o en otros círculos son más bien de favorecimiento de la actividad, ¿no? Yo creo que es equívoco plantear el tema de si minería o no minería, ¿no? Creo que por ahí no va el asunto, es como plantear la discusión en términos de
si pesquería o no pesquería, ¿no? O sea, yo creo que el tema es, bueno, cuáles son las condiciones para el desarrollo de proyectos mineros, en qué lugares se deben establecer, cuáles deben ser los impuestos que van a pagar, las compensaciones que deben implementarse, etc. ¿Qué medidas tomar para gastar bien el dinero que se recibe? Además, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tema que aquí no, lamentablemente no se discute todavía, ¿no? Y es la constitución de estos fondos de fideicomiso. Los países del norte de Europa, ¿no? Sobre Noruega, ¿no? Sobre todo, que productores de acero, lo que han hecho es crear grandes fondos de fideicomiso para el país y lo que gastan son los intereses de esa renta. Entonces, la renta queda, ¿no es cierto?, y el interés es lo que se utiliza para la inversión, pero tenemos un capital que está ahí, ¿no? No es como acá, se paga el impuesto y me lo gasto todo, ¿no? Pero eso implica otra forma de ver el recurso, o sea, significa plantearle a los gobiernos regionales, plantearle al gobierno central, decir, ¿sabes qué? Esto no te vas a gastar la renta de la minería porque esto se va a acabar, o sea, minería para siempre no va a haber, ¿no? Altos precios tampoco va a haber, más bien creemos un ahorro y más o menos el interés que da ese ahorro es del 8%, y ese 8% vamos viviendo, pero tenemos un capital que nos va a durar mucho más tiempo del que puede ser un proyecto minero, ¿no? Entonces, creo que hay alternativas que hay que ir pensando, debatiendo, para que haya un mayor beneficio de la actividad minera, ¿no? Y lo otro, Ricardo, que creo que es importante, es el proceso de ordenamiento territorial. O sea, en este país tenemos que ordenar el territorio, no podemos seguir creciendo de manera desordenada. Eso no va a ser sostenible ninguna actividad en el tiempo. Lo hemos conversado muchas veces. Digamos, a mi modesto entender, uno de los aspectos fundamentales es la educación. Yo creo que si en algo deben invertir estas comunidades beneficiarias de los recursos del canon, no sé, del gravamen que vendrá después o de las regalías, tiene que ser y debe ser la educación. Eso es lo único que es, digamos, no voy a decir eterno, pero digamos, es la mejor inversión que se puede hacer. Yo veo que muchos, hemos recorrido estos días, hemos estado por las alturas de Arequipa, se están haciendo cosas importantes en este campo de la educación. Sé que en otros lugares del país, por ejemplo, se gasta la plata en cosas intrascendentes, ¿no? Y todavía no hay conciencia de, como tú lo acabas de decir hace un momento, de que esto no va a ser eterno, va a tener un final, ¿no? Entonces, Bueno, paradójicamente, la mayor cantidad del presupuesto tiene que irse a obras de fierro y cemento, ¿no? O sea, esa es lamentablemente la normativa que existe para el gasto del canon. Hay un porcentaje que sí tiene que ir, digamos, para el diseño de los proyectos, para la prestación de servicio, pero es mínimo, ¿no? Entonces, claro, tú vas a tener municipalidades que pueden ser pequeñas, con una empresa minera importante, que reciben una buena cantidad de canon, que finalmente van a acabar haciendo coliseos a los que nadie va a ir, piscinas olímpicas las que no van a dar nadie, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, eso hay que cambiarlo, ¿no? Ahora, mucho se achaca a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, de que no saben gastar, de que tienen poca capacidad de inversión, ¿no? De que hacen proyectos. Es cierto, es innegable. Sin embargo, creo que hay otra serie de factores que también hay que tener en cuenta, ¿no? Este Estado nuestro no ha invertido casi nada en capacitar funcionarios. Y a nivel de municipalidades distritales, ha establecido montos para que los alcaldes ganen 1.200 soles, y por tanto ningún funcionario puede ganar más de 1.200 soles. Y entonces, ¿a qué profesional puedes contratar para que ejecute los miles de soles que pueda tener por canon, ¿no? con esa remuneración? Entonces, o sea, tampoco es tan sencillo como echar la culpa, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que la ley no permite que un alcalde en estas localidades pueda ganar más de 1.200 soles. Hay una escala remunerativa de alcaldes. Digamos, a lo que me refiero de 1.200 soles es la escala más baja, ¿no? Municipalidades, la más pequeña, digamos, claro, ¿no? Pero que son rurales y que están justamente en los ámbitos de intervención, claro, de las empresas mineras, ¿no? Por otro lado, eso va subiendo, ¿no? Dependiendo del número de población, pero normalmente un alcalde distrital gana entre 2.000 y 3.000 soles, ¿no? Y el alcalde es el que más gana. Dime, ¿qué gerente? O sea, ¿qué profesional? ¿Qué ingeniero civil o ingeniero en minas, digamos? Va a irse al campo, a gastar eso. Los ingenieros civiles y los de minas están buscaditos ahora. Así y ganan mucho más en la empresa privada. Claro, pero además establece, creo, un escenario propicio inclusive para la corrupción, Ricardo, ¿no? O sea, como una persona que gana 3.000 soles al mes va a administrar 1.000.000 de soles. No hay proporción, digamos, en todo eso, ¿no? Entonces, creo que también hay que fijarse en ese tipo de cosas que vienen ocurriendo y que de alguna u otra manera
amarran, digamos, también estos niveles de ejecución. El Premier señaló, por ejemplo, la semana pasada que el gobierno regional de Puno era el que había tenido poquísima ejecución, ¿no? Creo que no llegaba al 8 o 9%. Nosotros hicimos una comparación entre lo que había gastado el actual presidente regional con el anterior presidente regional de Puno. Hay una diferencia. Este presidente regional ha gastado un poco menos de lo que había gastado Hernán Fuentes hace 4 años. Sin embargo, el matiz ahí es que Puno ha estado paralizado 2 meses, digamos, ¿no? Igual la ejecución es poca, ¿no? Pero ahí lo que hay que ver, pues, es, en todo caso, ya una capacitación específica de los funcionarios que están encargados de la ejecución de proyectos en todo el país, en el interior del país. De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8, es siempre muy grato tenerte por acá. Una última preguntita, ¿qué opinas tú, y es una pregunta política, qué opinas tú de la no presencia del presidente Ollanta Humala en la clausura del Perumín? Bueno, yo creo que obedece todavía a un proceso de negociación, de tensión que hay entre el sector minero y el gobierno, ¿no? Esto me parece que eso, pues, es normal en tanto no se definan los términos de la relación, en tanto el gravamen no esté debidamente establecido, en tanto los mineros miran con desconfianza probablemente el proceso de ley de consulta, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos meses vamos a ver finalmente cómo se encarrila esta relación. Ahora, hay que recordar algo puntual, Ricardo, y es que hace como 3 semanas, o un par de semanas debe ser, en la reunión que hubo de la PEC, acá, el presidente Humala fue muy crítico a la actividad minera, diciendo que era una actividad importante, pero que finalmente no generaba riqueza sostenible para el país, ¿no? Entonces esto fue muy enfático en decirlo, y que probablemente obedezca, pues, a una visión que él pueda tener, ¿no? Ciertamente yo creo que la minería, como otras actividades, todas son importantes para el desarrollo del país, y lo que hay que discutir más bien es cuáles son las condiciones en las que genera más desarrollo. Pero eres optimista, ¿crees que hay puentes tendidos y que pueden cruzarse eventualmente? Mira, Ricardo, te respondo mirando la región, ¿ya? ¿Cuál es la posición de Evo Morales con relación a la minería o a las industrias extractivas, al gas? Continuemos con el gas, ¿no? Siendo de izquierda, ¿no es cierto? La posición de Correa. Igual, ¿no? La posición de Colombia, la posición de Chile, ¿no? Entonces, creo que el contexto internacional es favorable a esto que Eduardo Gudinas llama el extractivismo, ¿no? O sea, economías que buscan aprovechar al máximo la extracción de los minerales, y eso, en este momento por lo menos, va desde la derecha hasta la izquierda. Ok, gracias, Pablo Vilca, por tu participación. Estaremos en otra oportunidad contigo. Okay, Ricardo, muchas gracias. Viene Armando Tauro, amigos, no se vayan.